Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Natalia Cabrera, periodista, corresponsal de France 24 en Washington. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo y bueno, Nacho, como a ti te cojo todas las semanas, pues muchas gracias también. Ujú. Acá estoy, como siempre, firme como rulo de estatua. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, de Trump y las políticas que está llevando con las deportaciones. Natalia, como te encuentras allí, me gustaría un poco que comentaras cómo se está viviendo, cómo está viendo desde allí, qué se está llevando a cabo, pues que nos lo cuentes un poco tú que lo ves directamente. Bueno, yo lo que veo aquí en Estados Unidos es que todo o la mayoría de los temas depende a quién se le pregunte y en qué parte del espectro político está. Entonces, obviamente, si uno habla con los republicanos, están muy contentos con lo que está haciendo Donald Trump, están contentos porque es por lo que votaron, por asegurar las fronteras, por estas deportaciones que aunque no arrancaron con los números que él había prometido con llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Sí, la gente los republicanos lo ven como algo positivo el hecho de que hayan disminuido los cruces en la frontera justamente por todo este despliegue de la Guardia Nacional y de hecho yo estuve en El Paso en mayo y lo que hicieron recientemente fue designar unas zonas que antes eran conocidas como, son una reserva se llama la Reserva Roosevelt. Entonces lo que hicieron fue justamente poner esas partes del territorio bajo la custodia de la Guardia Nacional y convertirlas entonces en bases militares. Estas se unían a otros territorios también se unen a otros territorios que están designados también y que estaban bajo custodia del gobierno federal. Prácticamente desde California, pasan por Arizona, llegan a Nuevo México y a Texas, y entonces esto hace que legalmente toda la Guardia Nacional pueda ser desplegada ahí, y por eso es que lograron, digamos, controlar estos números tan rápidamente. Estos números, obviamente, también con el miedo que le ha dado a las personas de empezar a cruzar y a emprender este viaje nuevamente hacia Estados Unidos, sabiendo los riesgos pues que ahora conlleva con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y por otro lado, por supuesto, está la parte de los migrantes que están en Estados Unidos, el miedo que están sintiendo, las redadas, todos estos abusos de los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos, todas estas imágenes que hemos visto de estos agentes de ICE que muchas veces están encapuchados, que llegan y simplemente hacen o redadas o simplemente llegan y cuando una persona está conduciendo se la llevan, le rompen los vidrios del vehículo y se los llevan sin ningún argumento más que simplemente que son pues la policía migratoria. Para también entender esto hay que ver como un poco la mirada. Yo no la entendía tanto cuando antes de llegar acá, yo llevo acá apenas 9 meses. Para mí, obviamente yo tengo conocimiento que migrar es sencillamente un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a buscar asilo si lo necesitan, si están en peligro. Pero pues bajo las leyes estadounidenses sí para ellos constituye un delito estar en territorio estadounidense sin un permiso o permanecer más del tiempo que se les da, digamos, en el momento en el que entran a Estados Unidos. Para eso, para ellos ya es un delito, entonces por eso es que vemos también esta retórica tan polarizante por parte del presidente y pues de todo el partido republicano diciendo que pues que son criminales. Bajo la ley estadounidense como tal, puede que estén en lo cierto, si bien bajo una perspectiva de derechos humanos, pues evidentemente no lo es. Entonces sí, en general, pues por un lado el apoyo completo al presidente Donald Trump por parte del Partido Republicano, del movimiento Make America Great Again, de estas bases conservadoras y que tienen este discurso antimigrante, que sienten también justamente con esta aprobación del proyecto de ley de la gran y hermosa ley que ya está por ser promulgada por el presidente. También parte del discurso es que, sobre todo para justificar todos estos recortes a los programas sociales, es que migrantes indocumentados, personas que no nacieron en Estados Unidos, supuestamente se estaban viendo beneficiadas de estas políticas. Entonces, justamente también eso es lo que alimenta como esta polarización, mientras el miedo, por supuesto, muchas personas con las que tuve la oportunidad de hablar dejaron de salir, dejaron de ir a trabajar justamente por miedo de encontrarse con alguna redada,
la policía, con enfrentar estas deportaciones y terminar, por ejemplo, en una cárcel de El Salvador o ser enviados a un tercer país, como también lo hicieron enviando unos ciudadanos mexicanos, por ejemplo, que los iban a enviar a Sudán del Sur, un país en conflicto. Entonces, hay mucho miedo por parte de los migrantes, la comunidad migrante, los demócratas también, por otro lado, denunciando pues justamente todos estos abusos, pero creo que se han quedado cortos porque definitivamente no han tenido el control sobre lo que se está hablando principalmente en los medios de comunicación, o como que todo está demasiado sectorizado y realmente la voz que incluso en Washington DC, que se supone que es un bastión demócrata, la voz predominante podríamos decir que es la republicana. O la gente se calla mucho, la gente como que ya no sabe también con quién va a hablar y como que se guardan un poco sus opiniones antes de emitirles también. Entonces también eso por otro lado, justamente como, si quieres ahondamos más adelante, pero justamente como la autocensura también de las personas y de el ejercicio del periodismo también. Nacho, nos ha dado un Sí. buen radiografía de todo lo que De- está sucediendo. desde fuera se ve justamente una enorme autocensura, inclusive iría un paso más allá, inclusive en el público objetivo, que es el que sería más amenazado por las deportaciones, y no me refiero a inmigrantes ilegales, me refiero a los latinos, que parecieran ser uno de los objetivos uno de los objetivos predilectos de estas deportaciones. Hay algunos que parecieran tomar una postura defensiva de exagerar ese apoyo a las deportaciones, pensando quizás que en algún momento ese apoyo se va a traducir en salvarse, ¿no? Es que el problema es de números, es que todo tiene que ver con las matemáticas. Hay 11 millones de inmigrantes indocumentados, es la cifra más baja. Trump llegó a decir que había 15 millones. Es cuestión de hacer números. Si vos tenés 15 millones para deportar en 4 años, por mes tenés que deportar a 266.000 personas. El mejor mes que tuvieron de deportaciones fue el de junio, 201.000 deportaciones. Están muy por debajo del número. Eso explica por qué se aceleraron las redadas y por qué se está teniendo una política casi discrecional. No es que se va sobre el dato de determinada persona que es inmigrante ilegal, sino que se hacen redadas, que se quiere como, ¿vieron los barcos que pescan en alta mar, que despliegan unas redes gigantescas y dicen, bueno, es cierto, vamos a pescar merluzas? Bueno, caerán ballenas, delfines, cangrejos, caracoles y un montón de otras cosas, pero tenemos que cumplir con la cuota. Y en este cumplir la cuota se explica también la ferocidad, la brutalidad y también cierto dejo de racismo, ¿sí? Porque acá hay una política del pantone, ¿sí? Es decir, si tiene rasgos latinos, es real que tiene mayores posibilidades de ser detenido. No estoy diciendo nada que sea un hallazgo ni una especulación. La realidad es que se va sobre esa población objetivo, pero si tiene rasgos que no son latinos, tiene menores oportunidades de ser arrestados. Otra cifra, para que veamos el enorme nivel de importancia que le dan a la política de deportaciones. En, Antes de que empezara todo este desastre, ¿no? El presupuesto del ICE, ¿sí? De la policía migratoria, vamos a llamarla de una manera simplificada, apenas rondaba los 11.000 millones de dólares. Hoy está cerca, si se suman presupuesto de los 30.000 millones que se aumentó el presupuesto del ICE, ¿no? Después, 45.000 millones dedicados a la creación de centros de internación o de confinamiento de inmigrantes una vez capturados. Después hay 14.000 millones de dólares para las operaciones de deportación, que es todo el transporte desde el centro de internación hacia el país de destino. Y después hay otros 8.000 millones de dólares que es para la formación de nuevos agentes del ICE, que esto es polémico porque no es que se están tomando cualquier, digamos, no es que se hace un curso, se los entrena como si fuese una policía ordinaria. Hay mucho apuro por la cuota y se están tomando, digamos, a discreción. Segundo dato,
en el último proyecto de ley, el presupuesto del ICE se va a ir a 150.000 millones de dólares. Para darse una idea, este va a ser el segundo presupuesto más grande, ¿sí? Si se lo a ver, lo estoy expresando mal. Es mayor que cualquier presupuesto de defensa, excepto el de Alemania, en el mundo. Alemania tiene 160.000 millones de dólares de presupuesto de defensa. Para entender, para defender un país como Alemania, rico como Alemania, se gastan 160.000 millones de dólares. En el ICE se van a gastar 150.000 millones de dólares. Y Pero te hago entonces, una precisión ahí, no es sí, solo para la policía migratoria, sino es en general todo el presupuesto de defensa. Entonces ahí hay exacto. otras cuestiones que no es solo para la policía migratoria, sino que ahí también, por ejemplo, está 46.000 millones de dólares también para la construcción del muro. Exacto. Sí hay un presupuesto importante para justo lo que mencionas, la capacitación de los demás agentes Ujú, fronterizos. Pero también está, por ejemplo, ahí mismo dentro de esos 150.000 la construcción del domo este dorado que prometió inspirado en la cúpula de hierro de Israel para, en teoría, detener misiles, ataques con misiles y que en teoría por la magnitud del proyecto le toca colaborar con Canadá, con quien también había sido hostil. O sea, los 150.000 millones sí abarcan, por supuesto, la policía migratoria, pero tienen muchas otras aristas. ujú. No es Sí, solamente sí, eso. sí, sí. Sí, sí, no, pero para marcar la envergadura que tiene, es decir, si estás gastando tanto dinero es porque la prioridad es cada vez mayor. Y ahí un poco, yendo a lo que vos decías eh, sí, el tema escaló a un punto en el que creo yo, la mirada desde afuera, ¿no? Se ha perdido por completo el control. Y ahora que paso de los números, voy al dato. Vamos a ver, hay tres puntos de irracionalidad absoluta que tienen que ver con desmadre que se armó. El caso de Zayed Nasser. Zayed Nasser era un afgano que colaboró con los Estados Unidos durante la presencia de Estados Unidos en Afganistán y que ayudó a la salida de las tropas norteamericanas. Fue refugiado, entró como refugiado por haber colaborado y ahora corre riesgo fue detenido, no se sabe si va a ser deportado, pero en caso de ser deportado lo esperan los talibanes y una condena a muerte. Segundo caso, el caso de Olivo Hernández, un venezolano que se rebeló contra el régimen chavista y que corre riesgo de ser deportado. ¿A dónde va a ser deportado? Normalmente se espera que se los deporte a su país de origen. ¿Cuál es el problema? En el momento mismo que pisa Venezuela, lo más probable es que lo manden en el helicoide. Y es ahí donde empiezan a verse, más allá de los casos de madres y padres separados o de niños detenidos o que los esperen afuera del juzgado donde quieren justamente dejar de ser ilegales para hacer el trámite legal y los esperan ahí antes de que termine el trámite para que no sean legales y directamente van a la deportación. El tercer caso me parece que es, y ahí te invito a que hagas tu comentario porque yo no lo puedo creer. En este caso me cuesta mucho mantenerme en mi parte periodística. Se ha promocionado un centro de internación, el Alligator Center. Es un centro de detención formado por carpas en una zona en donde fue Trump, que está rodeada de pantanos, serpientes, caimanes, que va a ser usado para internar a los inmigrantes ilegales antes de ser deportados. En realidad es un campo de concentración. Digo, no hay muchas vueltas para darle. Es un campo donde se van a concentrar los inmigrantes. Es tal el nivel de fasaje entre realidad y valores que se promociona un campo de concentración para inmigrantes. Digo, esto es como ejemplo, ¿no? Es como ejemplo de el nivel al que hemos llegado en el que Trump fue a inaugurar un campo de concentración. No sé cómo lo abordás vos desde Washington, pero yo desde Argentina me cuesta mucho, no puedo opinar porque paso de ser periodista a ser un ciudadano común que opina y no me gusta mucho eso. No, claro, sí, es de acuerdo y lo mismo que decía yo al principio, también entra un poco la autocensura por el mismo Ujú, miedo como
no sabemos qué están monitoreando a la hora de la verdad, ¿no? Y como que puedes decir y no puedes decir. Que es cierto que eso, que es parte del derecho internacional, o también de mi perspectiva, en primer lugar, como persona, como ser humano, es que es la deshumanización completamente de las personas, de los migrantes. Entonces, incluso con estas imágenes que creo yo son generadas por inteligencia artificial que publican en redes sociales de estos caimanes, justamente haciendo referencia a esta prisión este centro de Mm. detenciones de el Alligator Alcatraz, con unos caimanes con el gorro de la policía Sí. migratoria. El mismo Trump diciendo que sí, que los que vengan, pues que para eso van a estar las funciones de los caimanes, justamente para perseguirlos, que salen más baratos que pagarle a los agentes. Entonces es una deshumanización completa de estas personas y como meterlas a todas en una misma bolsa bajo este concepto de que son criminales y de que cometen crímenes atroces. Muchos de ellos, por supuesto, los casos son completamente falsos. No hay muchas familias denunciando que no hacen parte de ninguna pandilla, como lo dicen, o que porque tienen un tatuaje ya pertenecen a la Mara Salvatrucha o a alguno de estos grupos criminales, sin que necesariamente haya prueba de ello. Ujú. Adicionalmente, por ejemplo, también está es en las redes sociales todas estas cosas que comparten como haciendo como mella un poco entre los millennials, entre todas o incluso creo que hasta las nuevas generaciones, por ejemplo, con estos ASMR ponen las cadenas ¿sabes? Con los que amarran a las personas cuando se las llevan de acá de Estados Unidos y las suben en los aviones, entonces solamente el sonido de las cadenas, vendiéndolo como algo relajante para pues para las personas que apoyan todo este tipo de cosas. Entonces, Ujú. por supuesto que es una deshumanización completa de las personas. Hace falta también un análisis caso por caso porque parece que los meten es a todos en una sola bolsa. Como trataba de decir al principio, como que por el simple hecho de que tú llegaste a Estados Unidos y te quedaste más de tu visa o entraste sin papeles, ya eres un criminal. Y adicionalmente, ¿qué tiene para mí como elemento extra este hecho de que esta prisión sea en Florida? Es que pues es uno de los estados más poblados por ciudadanos con Ujú. orígenes en América Latina. Para nadie es un secreto. Y pues también esta decisión relativamente reciente de justamente quitarles los estatus temporales de protección a los ciudadanos venezolanos, a los ciudadanos de Nicaragua, de Sí. Haití. Ujú. Esto también en ese afán de incrementar estos números que no fueron, pues como los prometió que iba a llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Y justamente también lo que se estaba diciendo recientemente como entre pasillos es que precisamente al darse cuenta que no podía, que no tenían la infraestructura para hacerlo, en primer lugar, para capturarlos a todos tan rápido, para detenerlos a todos tan rápido, no estaban los jueces migratorios suficientes, no había infraestructura en cada uno de los centros penitenciarios, por eso es que centros de detención, perdón, por eso es que está creando otros o prometiendo que iba a abrir también el de California, a pesar el de Alcatraz, justamente para detener también a estas personas, el envío de las personas a Guantánamo. Al ver que tenía todos estos obstáculos, en teoría está bajando la cifra y supuestamente la meta más como que la que bajó esa igual a deportar a 1 millón de personas en el primer año, o sea, para el 20 de enero de 2026. Pero de todas maneras, pues, por lo menos hasta el momento las cifras no le van a dar. Hay dos observaciones a lo que decís para dar números. No es solamente que hay 11 millones, sino que justamente por lo que vos decías, al hacer caer, por ejemplo, el parole humanitario, se sumarían nuevas personas, porque ese estatus de refugiado cae, entonces automáticamente queda cometiendo un delito por estar en territorio de manera ilegal. Entonces, y ahí es el matiz, ¿no? Porque el parole humanitario pareciera haber como un empecinamiento con determinadas nacionalidades, por ejemplo, con los venezolanos, y se insistió, por ejemplo, cuando tuvieron un fallo en contra en la justicia, apelar para seguir, y para insistir con respecto a los venezolanos, con los cubanos, ahí hay una situación en donde parece que rige más el pantone que la ley. Esa es una primera observación. La segunda, cuando se designa como
organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, colombianos o al Cártel del Sol o al Tren de Aragua, esos juzgados ya no son tan necesarios porque se revierte el procedimiento, ya no es necesaria, como es una cuestión de seguridad nacional, el procedimiento judicial es mucho más laxo, es mucho más directo e intervienen otras oficinas y son otros procedimientos mucho más abreviados. De ahí que para mucha gente se festejaba, ¿no?, esto de la declaración de organizaciones terroristas, pero para algunos inmigrantes, como vos decías, por ejemplo, hubo casos de gente que no tiene nada que ver con el tren de Aragua, pero como tenía un tren, un tatuaje de un tren, dijeron tren de Aragua. Entonces, es del tren de Aragua. En realidad, por ahí tenía el tren porque le gustaba, no sé, una canción de Electric Light Orchestra, no sé, Last Train to London, ponele. O su papá había sido ferroviario. Y así de discrecional y brutal está haciendo esto que hablábamos, ¿no? De las cuotas, que uno no critica las políticas migratorias porque cada país interviene de la manera que quiere frente al problema que tiene. Lo que estamos señalando es que hay ciertas arbitrariedades y ciertas elecciones que llevan a cuestiones que son abusos objetivos. Es decir, si vos vas a tratar como terrorista a una persona porque tiene un tatuaje de un tren, entonces estás perdiendo la carrera de la lógica y entras en el campo del absurdo. Y como estamos hablando de personas y de vidas que se arruinan, entonces, insisto, no es que uno abandona la objetividad periodística, pero tiene que remarcar eso. No estamos hablando de abstractos, hablamos de personas. Siempre es importante que recordemos, si no, dejémosle que la inteligencia artificial haga el trabajo del periodista, que seguramente no va a tener ningún sentimiento, pero probablemente llegue también a la misma conclusión respecto a las arbitrariedades. No sé si lo estoy abordando bien, pero al menos eso es lo que pienso desde acá. Sí, es la falta de pruebas en cada uno de los casos. Para mí el problema es meterlos a todos en la misma, como en la misma bolsa, lo que digo, siempre como cuando traté de transmitir estas dudas directamente cuando hice, por ejemplo, esta visita a la frontera, lo que dicen ellos y la respuesta que hacen es que cada uno de los casos se analiza individualmente, pero pues evidentemente como se han visto algunos de ellos, no hay pruebas, no hay pruebas para cómo estas personas supuestamente hacían parte de una pandilla o cuáles eran los antecedentes que tenían. Muchas de ellas no tenían antecedentes, entonces sí parece que en principio es para cumplir con una cantidad de números y de estas metas astronómicas que se puso el presidente Donald Trump, pero simplemente ante la falta de pruebas de esto, lo que argumentan es siempre que se trata de personas que están incumpliendo la legislación y por supuesto que no, lo que estás diciendo hace un momento, no, cada país tiene derecho a legislar sobre cómo considera que deben ser sus leyes migratorias, pero sí hay algunos casos en los que, de acuerdo al derecho, a los derechos humanos, a la ONU, o sea, todas las personas tienen el derecho humano a solicitar asilo si están Ujú. siendo perseguidas, eso es un derecho, o sea, eso no puede un Estado negarlo como se está haciendo, por ejemplo, en este momento, respecto al No, asilo, por ujú. ejemplo, Y te hago una cosa, que ¿cómo se percibe allí? Hay un efecto en las deportaciones que es eh, la falta de mano de obra en determinados rubros, como por ejemplo la construcción o las labores el de agricultura. ¿Se percibe? ¿Hay alguna respuesta hay alguna respuesta desde de los políticos que en Washington representan a los diferentes distritos? Porque, y cierro con esto la pregunta, porque Trump ya dijo que está dispuesto a analizar la cesión de permisos de permanencia para ciertos inmigrantes ilegales que queden a cargo de determinados granjeros que utilizan ese tipo de mano de obra. ¿Cómo se percibe en Washington esta situación? Por ejemplo, con justamente las negociaciones del hermoso, gran y hermoso proyecto de ley, algunos representantes, incluso del Partido Republicano, como todas estas negociaciones pues son a puerta cerrada, intentaron sí pedir concesiones específicas para cada uno de sus estados
en materia, por ejemplo, de impuestos o en materia migratoria también. Pero como el contenido como tal todavía de la ley no está en este momento, lo que podemos saber, por ejemplo, es de en el caso de Alaska, pero ni siquiera, o sea, hay una representante una senadora, perdón, republicana que estuvo no, sí es representante Ujú. Lisa Murkowski, creo. Bueno, Sí, sí, que sí, estuvo sí. oponiéndose justamente a darle su voto y al final sí se lo dio en últimas y lo que obtuvo a favor era unas concesiones para su estado, que es el estado de Alaska, para los balleneros, pero en tema de que le recortaran los impuestos y le pudieran tener alrededor de $20,000 que pudieran descartar. Entonces, sí hubo sobre todo mucho al principio, muchos o varios republicanos de estados, por ejemplo, como Pensilvania, que tienen una parte importante de su población rural, que son condados que son de grandes contrastes. Entonces están, por ejemplo, en Pensilvania las grandes ciudades como Pittsburgh, pero al lado o a pocas millas, kilómetros, encuentras condados rurales en los que, por supuesto, los campesinos que a pesar de que apoyaron a Trump en las últimas elecciones, pues sí estaban pidiendo algunas concesiones justamente en medio de todas estas negociaciones. Sí hubo presión, pero pues a la larga, de todas maneras, estos representantes estaban enfrentando tanto la presión, digamos, los representantes aquí en Estados Unidos tienen un contacto muy directo con los ciudadanos y como que la gente tiene básicamente línea directa para decirle, oiga, yo voté por usted, haga tal cosa, responda por esto. Pero a la vez, digamos, si se enfrentaban demasiado o no le daban su apoyo a este proyecto de ley, que es el proyecto insignia de Trump, pues se enfrentan también a perder el apoyo de él en las elecciones que llegan el próximo año, las elecciones de medio término, en las que pues obviamente se están jugando su silla también. Entonces, en mi opinión, era como que entraran a analizar en ellos cómo pierdo más, pierdo el apoyo de la gente, pero pues eso después dentro de un año de pronto la convenzo con el apoyo de Trump, que finalmente pues evidentemente es el dueño del Partido Republicano ahorita. Ujú. Ya no es el Partido Republicano, es el partido de Trump. Es, claro, es maga, maga, sí, Exacto. por eso la presión de Elon Musk que encontró que es una persona que es muy inteligente, no hay que, eh, por algo llegó donde llegó, ve la oportunidad de crear un tercer partido. Me parece que también hay algo, hay un mar de fondo. El tercer punto en donde se está viendo mucho el problema de la inmigración, o si se quiere, esta política migratoria es en el turismo. Y esto tiene que ver con algo que personalmente lo voy a decir, yo tendría que viajar a Estados Unidos, tengo una invitación y no voy a, ni siquiera, ni se me ocurre pedir la visa a Estados Unidos, que la tendría que renovar, porque sé que por mis contenidos y porque he publicado muchísimas críticas a la política migratoria, sería tirar dinero del trámite a la basura. Pero, más allá del asunto personal, hubo casos de personas de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, que fueron retenidas, o de Canadá, que fueron encarceladas por varios días en unas condiciones paupérrimas, y esto está teniendo una consecuencia sobre la llegada de personas que no dejan de ser inmigrantes turísticos, pero son inmigrantes, no temporarios. Eh, Voy a tirar algunas cifras. 23%, o sea, es la cifra de abril, pero sirve. 23% abajo de Canadá, 20% abajo de Alemania, 20% abajo de Francia, 30% abajo desde México. Es decir, el turismo está entrando en una crisis enorme, siendo que Estados Unidos tiene un enorme, el billón, o sea, el millón de millones de ingresos mínimos que genera, de movimiento mínimos que genera el turismo, hoy están puestos en duda. Entonces te pregunto, ¿desde allá se nota esta merma en el turismo? Pues mira, yo estuve haciendo justamente una visita al aeropuerto recientemente y con otros colegas de medios también europeos y justamente esa era una de las dudas, como si tenía alguna importancia para ellos el hecho de que los ciudadanos de Europa, por ejemplo, estén considerando, pues yo ya no voy a ir a Estados Unidos porque a qué miedo, uno no sabe realmente qué vaya a pasar
¿Qué es la respuesta oficial? Por supuesto que es como no, si usted es turista no tiene nada de qué preocuparse, eh, ellos no van a decir absolutamente nada de eso sobre para desincentivarlo de alguna manera. Pero pues obviamente incluso desde acá, o sea, uno lo que yo he visto es como las personas que están como desilusionadas con que Estados Unidos haya elegido por mayoría a Trump, incluso están pensando es en cómo irse, o sea, entonces hay bromas así entre la gente que es como, bueno, ahora ya no es la ciudadanía o el estadounidense la deseada, sino como dónde busco un esposo o esposa de otro lugar. Entonces esas son las bromas dentro de, como a la inversa, dentro de las personas, digamos, progresistas. Pero pues o sea, es decir, a ver, de lo que yo he podido ver, yo llegué aquí a Estados Unidos justo antes de las elecciones, entonces hay que decir eso también. ¿Qué vi yo? Yo sí vi la transformación de la ciudad, de una ciudad demócrata a una ciudad roja. Entonces, físicamente la vi transformarse, el ambiente lo vi transformarse y que veo yo como que en estas fechas importantes, el Memorial Day, viene el 4 de julio, cuando fue aquí hay cuando florecen los cerezos, el cherry blossom, es muy turístico, pero la mayoría de esos turistas eran estadounidenses, o sea, de aquí mismo, del país. Turismo interno, sí. Mm, turismo interno, exacto, pero eso también es como justamente parte del discurso, ¿no? Como volvimos Ujú. a retomar Washington, volvemos a controlar nuestra ciudad, la ciudad más hermosa, no sé qué. Todo esto parte de todo sí, de este patriotismo que quiere implementar el MAGA e impulsar el MAGA y ligarlo a la figura del presidente Donald Trump. ¿Vos crees Em, que va a haber ese nacionalismo? Pues yo diría que es como un nacionalismo aislacionista. Por ahí se parece muchísimo a las épocas, a los 30, a los 1930 tardíos, en donde se hablaba también se hablaba de Make America Great Again. La gente a veces no se da cuenta cómo se repiten los ciclos, pero también estamos viviendo algo que se vivió hace 100 años. sí. ¿Vos sentís vos sos latina y sos extranjera? ¿Vos sentís ese nacionalismo, pero no desde la percepción solamente, sino en el trato que hay hacia los latinos? Pues mira, yo llegué aquí muy tranquila, o sea, lo que digo, cuando estaba Biden todavía, yo muy tranquila. Cuando empezó en enero, yo tengo un perro y empecé a salir con mi perro, con mi pasaporte y mi visa, porque pues, ese tipo de cosas yo digo, no, pues en qué momento me deportaron y uno no sabe, ¿no? Em, o sea, es que para mí de verdad todo depende de con quién hables. Si hablas con un republicano, pues obviamente no, este país, no sé qué, lo estamos retomando, es maravilloso. Muchas otras personas no te quieren hablar de eso. Lo que yo veo es que sí hay un afán por parte de la Casa Blanca de rescatar esa figura de Estados Unidos y ese Make America Great Again que se usó también anteriormente y todas estas, como este discurso de que Estados Unidos es fuerte de nuevo y que volvemos a ser importantes en la escena internacional con la figura de Donald Trump casi como un caudillo. Lo que veo también es como que esto está transformando profundamente al país porque están ligando justamente esa identidad de Estados Unidos a un partido y incluso tomando medidas como que pueden de alguna manera borrar esa diversidad y esa pluralidad que se supone que es el país. Entonces, por ejemplo, lo de designar el inglés como el idioma oficial. Em, Cuando no había un idioma oficial en Estados Unidos y cuando hay un montón de lenguas también nativas americanas que se hablan todavía y que pues hacen parte de la historia de Estados Unidos. Entonces, sí veo una transformación que obviamente el tiempo es el que lo va a decir hasta dónde va a llegar y cuál va a ser la nueva definición de Estados Unidos y si se sigue ajustando justamente a este que es el país de las libertades y el país de migrantes, hecho por migrantes para migrantes. También creo que hay entre algunas personas cierto desconocimiento, justamente con eso también que decías anteriormente, como ligado al racismo, porque hay muchas
personas, no todas, generalizando, por supuesto, no, pero como que tienen orígenes, por supuesto que sus papás, sus padres o sus abuelos llegaron de Italia o llegaron de mm, Irlanda o de cualquier otro país del mundo y están como si no conocieran que también fueron migrantes y que en ese momento las leyes los acogieron y eran distintas, ¿no? Entonces, mucho desconocimiento de la historia, lo cual pues es curioso porque tiende, lo que hace, es lo que hace que tienda a repetirse, ¿no? Y incluso también, por ejemplo, en los actos de campaña, muchos jóvenes que no tenían ni idea de, bueno, en mi opinión, no tenían ni idea de realmente qué es lo que estaba pasando en el mundo, de qué es el contexto de años entre Israel, Palestina, y simplemente hablan de que es el presidente de la paz sin necesariamente conocer de dónde provienen todas las cosas y cómo, Ujú. cuáles pueden ser los vínculos que existan, etcétera, etcétera. Entonces, y adicionalmente creo que también intentó hacer esto de Estados Unidos primero y Estados Unidos no necesita a nadie, pero él para implementar toda su agenda ha demostrado que ha necesitado a todos los países, bueno, no a todos, pero a América Latina la necesita porque para poder deportar gente necesita que los países lo Exacto. reciban o que El Salvador le reciba también gente pues en sus cárceles. Necesita a México para controlar las fronteras, necesita la ayuda de la presidenta Sheinbaum para poder combatir el fentanilo. Necesita colaborar con otras naciones también para, incluso en todo el tema arancelario, porque lo que él quiere hacer y lo que es su expectativa es reducir lo que en teoría pagan los estadounidenses de impuestos, pero para seguir financiando el gobierno, la idea que él tiene en la cabeza es hacerlo a través de los aranceles. Entonces, para eso, pues necesita negociar con los otros países. No, no puede tener esta postura completamente aislada como se planteaba o se creía en principio. Mira, yo te iba a hacer una pregunta y me la dejaste servida. El otro gran detalle es que la guerra arancelaria tiene un impacto y ahora se está, por ejemplo, hablando de la inflación y si la gasolina cuesta 1,99 el galón, como dice Trump, o cuesta, no sé, en Iowa decían que estaba 2,99 y en California decían, "Ay, en algunos lugares se paga hasta 5". Está como esta cuestión, ¿no? De si los aranceles y las diferentes decisiones políticas que está tomando Trump son inflacionarias o no, y detrás de esto viene la pelea con Powell en la Reserva Federal. ¿Realmente se siente la diferencia de precios o es también una lucha por la narrativa? Yo creo que es una lucha por la narrativa. Yo no he visto ni precios, o sea, si hablamos de centavos, puede que los haya visto, pero caídas de precios, bueno, yo no conduzco, yo no tengo aquí en Washington, todo es Mm, relativamente fácil, es una ciudad hecha para caminar y andar en metro, entonces no lo he visto tan de primera mano, pero por ejemplo, los precios de los alimentos para mí básicamente son los mismos. Entonces, perfecto. estuvo todo este discurso de los huevos también. Mm, Em, Realmente no, al menos en Washington, D.C., no hay un impacto tan grande, si bien, por supuesto, lo que sucede, que todas estas medidas son es a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, adopta una serie de aranceles, adopta amenaza, los quita, entonces lo que hace esto realmente es hacer temblar los mercados y lo que los expertos y lo que realmente pues los analistas económicos dicen es que todos estos compromisos a los que llega y que obtiene de las otras naciones no tienen un impacto inmediato, sino que van a llegar mucho después. Entonces, sí, se compromete Apple o incluso, no sé, toda esta gira que hizo por los países del Golfo, se comprometieron a traer empresas a invertir no sé cuántos miles de millones de dólares en Estados Unidos, pero ninguna de estas inversiones es inmediata. Entonces, tampoco hay generación de empleo y no se ve el efecto inmediato, sino que todo eso se construye en el largo plazo. Entonces, no hay un cambio inmediato, al menos por ahora. Y de hecho, también, justamente hablando de lo de los países del Golfo, em, durante el primer mandato él ya había logrado unas inversiones que
según varios análisis independientes, nunca se vieron realmente materializadas. Entonces, también hay mucho bombo, mucho platillo, mucho logramos, hicimos, que a la hora de la verdad, pues eso toma por lo menos 4 años para ver si sí es verdad. Te confirmo, sí, de los 1.000 millones que se habían anunciado en 2017 llegaron 300.000 millones en total, pero además incluyendo en la era Biden. Así que sí, y había un acuerdo de 30.000 millones de dólares para la compra de armamentos, de los cuales se ejecutaron 13.000 millones y ahora se sumaron esos restantes de los 30.000 para sumar. Sí, y esto es para y te pregunté lo de la inflación para que vean que no somos anti-Trump, sino que estamos tratando de hacer el periodismo lo más... Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más. Si lo dejamos aquí, otro día charlamos si queréis, ¿vale? Bueno, Perfecto, Pues muchísimas gracias. gracias a los dos y un fuerte abrazo. Bueno, gracias. pues gracias, buen día.